Hola gente, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Rocío. Soy argentina y vivo en Inglaterra. Hace pocos días les pedí a ustedes que me mandaran todas sus preguntas y todas las dudas que ustedes tenían sobre Inglaterra y sobre vivir en Reino Unido, cómo es la cultura acá, cómo se vive, cuáles son los precios, etc. Y hoy las voy a estar respondiendo. Son varias preguntas, así que seguramente haga parte 1, parte 2. Ya saben que a mí me gusta hablar, así que bueno, tenemos bastante para charlar hoy. Y también me estuvieron haciendo preguntas que tal vez son más personales, más respecto a cómo fue mi experiencia mudándome acá a Inglaterra, cómo conseguí vivir acá, etc. Tengo en la compu anotadas todas las preguntas, así que empezamos. Primera pregunta, Mariana me dice, ¿es la vida muy cara? En general, comida, diversión, mantenerse cómodamente. Sinceramente, yo no creo que la vida sea muy cara acá en Inglaterra una vez que ya estás instalado en este país y ganando dinero de este país en libras esterlinas. Por supuesto que esto es lo que siempre digo, si uno viene de turismo o si viene de países que la moneda no es tan buena, como es mi caso que yo vengo de Argentina y al cambio no nos favorece para nada, al principio puede ser muy difícil o podemos tardar como mucho tiempo en ahorrar como para sobrevivir acá un mes nada más, inclusive si vienen de vacaciones. Entonces ahí creo que está la diferencia, pero una vez que uno ya está viviendo acá, trabajando acá y ganando dinero en libras esterlinas o pounds, no creo que sea tan difícil sobrevivir. Si yo esto lo comparo con mi país, sinceramente es como que con un salario mínimo, con un trabajo en un bar, con un trabajo de vendedor o en algún comercio, etcétera, incluso limpiando casas y ese tipo de trabajos que tal vez no son los mejores pagos, se puede sobrevivir. Y obviamente va a depender del estilo de vida de cada uno. No solamente depende del estilo de vida de cada uno, sino también en donde uno elija vivir. Esto yo ya lo hablé en otro video, pero Londres para mí es una ciudad hermosa, por supuesto, pero es bastante más caro. Y seguramente si ustedes quieren achicar gastos, y aunque sea que les sobre unas libras como para divertirse, para salir, para ir a tomar algo, o para viajar, o para ahorrar, tengan que elegir vivir con otras personas, ya sea una casa compartida, o una casa con amigos, o con su pareja, o lo que sea. No es tan fácil con un salario mínimo sobrevivir en Londres, digamos, ¿no? Alquilando una casa, un estudio, un buen ambiente para uno solo, pagar todos los gastos y ahorrar, digamos. Después, respecto a la comida es lo menos caro en Inglaterra, que eso a mí me sorprendió muchísimo cuando yo vine, porque claro, cuando venía de turista sí me parecía todo carísimo, pero una vez que ya estás acá, comprarse comida y en el supermercado y cocinarse en casa no es caro. Ya hice un video sobre eso, de cómo yo voy al supermercado, cómo trato de ahorrar y cuánto gasto por mes. Creo que del porcentaje de todo el salario es lo mínimo, o sea, es lo menos. Lo que sí es más caro acá es el tema del alquiler, ya sea que vivas con gente, que vivas solo, que vivas en una casa enorme o muy chiquita, el alquiler creo que es como lo más caro, pero eso pasa en casi todos los países, ¿no? Por otro lado también lo del council tax, porque son 150 libras que se te pueden ir así todos los meses en impuestos. Y después del tema de diversión, por ejemplo, si vas a un bar, si vas a comer, ir al cine y eso no es tan caro, pero por ejemplo si uno quiere ir a los museos o ir a una exhibición, uno quiere salir a bailar o salir de viaje, tal vez ahí sí se les puede ir como más o menos 10-15 libras en entradas o más en tickets para entrar, más no sé, si estás en una discoteca, bueno, ahí los tragos van a ser más caros. También depende a qué tipo de versión quieras. Yo por ejemplo lo que hago es viajar a lugares que más o menos me quedan cerca de Birmingham, que es donde yo vivo, y hago viajes de un día y vuelvo y la verdad es que no están tan mal. O sea, salgo, conozco otra ciudad, paseo, no gasto en hotel y bueno, por ejemplo con 50 libras me compro el ticket, voy, vengo, como allá, pago una excursión o algo y bueno, también está bueno eso. Así que en definitiva no es tan caro y sobre todo bueno, si uno tiene un mejor trabajo y un salario mejor, bueno, las cosas cambian. La siguiente pregunta, Marci Monielo. Marci, vamos a decir Marci. ¿Cuántos son los mínimos en sueldos? Justo que estábamos hablando de esto, por eso puse esta pregunta acá. Mira, va a depender muchísimo de lo que ustedes hagan. Un sueldo mínimo acá, por lo general, está entre 1.200 a 1.400 libras. No está nada mal. El tema también es que si uno trabaja con un contrato de 0 horas, que este tema ya también lo expliqué, te van a pagar por horas. Entonces va a depender cuántas horas te dé el empleador. Y ahí puede ser un poquito menos o un poquito más.
pero por ejemplo yo trabajando en un bar, el primer año en el que estuve viviendo acá ganaba 1.200, 1.400 libras, trabajando 35, 40 horas por semana, así que ese sería como el mínimo que se da en bares, en hospitality, tipo si trabajas en hoteles, limpiando, ese tipo de trabajos que por lo general ahora con las visas no sirven, ¿no? O sea, uno puede venir en este momento a trabajar en este tipo de trabajos con contrato 0 horas, pero ese sería como el mínimo. Si ustedes trabajan en una oficina, en un trabajo que esté así como bastante bajito, no que digan, bueno, soy el manager o el jefe, van a ganar eso, o sea, desde 1.200 libras para arriba. Conozco gente que gana 2.500 libras por mes, y por supuesto tienen que calcular los impuestos, porque acá el tema de impuestos es bastante doloroso. No te descuentan tanto como en otros países de Europa, eso lo tengo que decir, pero sí, por ejemplo, si ganas, no sé, 1.700 libras, al bolsillo te vas a llevar, ¿no? 1.300, dependiendo también de la edad, de cuánto pagues de National Insurance Number, el NHS, la salud pública se paga de los impuestos, así que bueno, pero sí, básicamente ese es el salario mínimo. Mariana también me pregunta, ¿qué ha sido de lo que más te ha costado trabajo o ha sido pesado para ti como extranjera de vivir allá? Yo cuando estaba por venir acá tenía mucho miedo de no conseguir trabajo, de no poder arreglarme la vida sola, de no conseguir lugar, de sentirme sola. Tenía como ese tipo de miedos al principio, de dónde voy a vivir, cómo voy a conseguir tanto dinero para poder sobrevivir, porque yo venía averiguando y veía que claro, era bastante caro vivir acá al principio, y tampoco tenía tanto ahorrado, sinceramente. Yo me vine de Argentina con bastante poco y fue como, bueno, a ver qué me pasa cuando llego. Yo soy bastante mandada igual, pero sí, al final me salió bien todo eso, y al final todos esos miedos que yo tenía de que pensé que iba a ser lo más pesado, de no conseguir trabajo, de no poder sola, de tener que desenvolverme en otro idioma, etcétera, no me pasó. Al final fue como que todo fue fluyendo y se arregló. Y también pensaba que iba a tener problemas con el tema de racismo tal vez, o que, no sé, que me digan algo. Era mi primera vez viviendo en otro país en el que se hable otro idioma, ¿no? Entonces yo tenía un poco más de miedo con eso, pero sinceramente no me pasó. Sí tuve un par de situaciones fuertes, medio racistas sinceramente, pero por lo general no me pasa. Y hoy en día, después de casi 3 años de estar viviendo en Inglaterra, yo creo que lo que más me costó es exactamente, bueno, un poco de eso, tener que desenvolverme sola, tener que ser fuerte, decir, bueno, llego a este país, que por más que yo conocía Londres nada más, pero no conocía el lugar donde terminé viviendo tampoco, pero bueno, tenía una idea más o menos de lo que era Inglaterra. Fue como, bueno, tener que acostumbrarme a esta cultura, acostumbrarme a hablar en inglés, sentirme sola y pasar situaciones tal vez que no están tan buenas. Yo creo que ahí fue como la parte más pesada, y seguramente si ustedes vienen con amigos, o si vienen en pareja, o si vienen en familia, o lo que sea, no les pasen estas cosas. Yo creo que también lo más difícil fue como crecer sola, o crecer como persona, básicamente. Y esto yo creo que pasa si venís en pareja, si venís con amigos, o como sea. Cuando uno tiene que emigrar, irse de su país y llegar a otro país y ser inmigrante, es como volver a empezar de cero, es como volver a la adolescencia y volver a aprender todo de cero. Yo lo veo un poco de ese lado, ¿no? Como tener que saber cómo trabajar, cómo ir a buscar trabajo, cómo desenvolverme, cómo hablar. Es como todo bastante extraño al principio, y yo creo que esto pasa a cualquier edad, porque por más que tengas 50 años y seas una persona que trabajó, que está preparado, lo que uno quiera en tema de experiencia personal, es difícil. No tener a mi familia y extrañar también. Yo creo que la parte más difícil para mí de emigrar es extrañar mucho, pero esto va a depender de si ustedes son sentimentales o emocionales o no. Yo soy como muy nostálgica, entonces claro, yo pienso en Argentina y es como, no sé, el desarraigo creo que es lo más difícil, pero hay gente que no le importa, hay gente que la verdad es que no tiene ningún problema con eso y no extraña ni nada, entonces creo que es bastante personal también. Siguiente pregunta de Arwen Nariana. Espero estar pronunciándolo bien, no me mates. ¿Cómo entender diferentes acentos, sobre todo los más cerrados? Amiga, yo vivo en Birmingham, así que la verdad que no sé. Yo sigo tratando de entenderlos. Me cuesta bastante el acento de Birmingham, el Brummy, es muy difícil sinceramente. Lo que pasa acá en Inglaterra es que hay muchos acentos diferentes y cada uno tiene como hasta su propio dialecto tal vez. Es como que la gente piensa que todo el mundo va a hablar como en Harry Potter o como en la BBC y no pasa. Sinceramente, uno llega acá
iba a escuchar miles de acentos diferentes. Hace poco estuve trabajando en un bar ayudando a unas amigas, no es que trabajo en un bar, pero le estaba dando una mano y había chicas que eran de una zona, una región de Inglaterra, y me empezaron a decir cosas que ellas decían con otras palabras que nada que ver con el inglés más formal tal vez, y yo me quedé como wow, o sea, es un dialecto totalmente diferente. Para mí la clave está en una vez que ya estás viviendo ahí, es hablar, tratar de entender, preguntar si no entendés algo, tratar de escuchar. Con el tiempo, sinceramente parece retonto lo que voy a decir, pero con el tiempo terminás entendiendo. Practicar, si hay videos, tratar de hablar, hacerse amigos del lugar, etcétera, todo lo que los pueda ayudar para ir como conectando en el cerebro las palabras que ustedes ya saben en inglés con ese acento. Puedes ver películas, series de la zona en la que estés. Yo, por ejemplo, cuando me vine a Birmingham empecé a ver Peaky Blinders, que el acento es acento de Birmingham, por supuesto, porque está como grabado acá, y por más que ellos no son todos de Birmingham, trataron de hacer ese acento, ¿no? Los actores. Pongo los subtítulos en inglés, entonces voy relacionando que esta palabra la dice de otra manera, la O en realidad la pronuncia como una U o al revés, etcétera. Y después te vas acostumbrando. Yo creo que recién empecé a entender bien el acento de Birmingham como 2 años después de que empecé a vivir acá. Al principio me costaba mucho, y también como me relacionaba con muchos extranjeros, tal vez entendía otros acentos, pero no justo el de acá de Birmingham. Así que bueno, yo creo que este es uno de los acentos más difíciles. Después yo estuve viviendo un tiempo con escoceses de Glasgow y amo ese acento, tipo, me parece lo más hermoso de todo Reino Unido. Y al principio me costó, creo, una semana, y después empecé a entender todo. Y de hecho a veces me pasa que estoy hablando en inglés y me sale un poco escocés, porque bueno, claramente no tengo un acento definido en inglés y se me ríen, pero bueno, creo que está también ligado con eso. Lo mismo pasa también, yo creo que en la América Latina estamos muy acostumbrados al acento en inglés de Norteamérica, ¿no? De Estados Unidos, por el soft power de Hollywood, ¿no? Así que sí, y también muchas palabras cambian, pero bueno, sí, es bastante complicado, pero no es imposible. Brendis dice, tema mascotas, ¿se pueden llevar mascotas si vas a vivir? Bueno, la realidad es que hasta hace poco, y creo que sigue siendo así, no se pueden ingresar animales de otros países a Inglaterra. No sé por qué, porque en general a veces se puede, ¿no? Uno paga bastante dinero más a la aerolínea y lo puedes llevar con vos, o también lo puedes llevar en ¿cómo se llama? Bueno, en la parte de abajo de los aviones, es que yo no podría meter a mis gatos ahí ni loca. Pero bueno, hay gente que lo hace, sobre todo con los perros y eso, que tienen como otro carácter. No se podía. Entonces lo que la gente hace es ir a otro país, por ejemplo, viajar, no sé, digamos desde México a Francia o de México a España, y después cruzar en auto, o sea, tienen que rentar un auto, o si tienen auto, cruzar por vía terrestre, que esa sí es la manera de ingresar mascotas. Y también sé que te piden un montón de papeles, vacunas, que tenga el chip, y bueno, bastantes requisitos caros, pero la manera es vía terrestre por el Eurotúnel, o sea, esto que conecta Francia y Londres. No se podría por avión, no sé por qué, pero bueno, también creo que por ferry se puede llevar mascotas. Después, respecto a tener mascotas en casa, en la mayoría de las casas acá no se puede, sobre todo si uno va a rentar casa por agencia. Siempre hay que preguntar igual, porque por ahí te ponen en la página web de que no aceptan y después sí aceptan. Y también a principio de año yo encontré una nota que decía que salió como una ley que a partir de ahora es como prácticamente ilegal que el landlord o el dueño de la casa no te deje tener mascotas, sobre todo si son de acompañamiento o lo que sea. Creo que ahí se puede jugar un poco, ¿no? Con el tema legal de si le dicen que no, bueno, tratar de hablarlo y mostrarle esta nueva ley que se supone que se puede, no te lo puede negar, pero bueno, no, la ley es una cosa y después lo que pasa es otra, como en todos los países del mundo. Pero sí, es un poco complicado. También hay gente que tiene mascotas y que no dice nada, ¿no? Ni pregunta, las tiene ahí. El tema es que si algún día llega a llegar el dueño, es un problema, sinceramente. Cambia, por supuesto, cuando ya tenés tu propia casa. O sea, cuando compraste una casa acá en Inglaterra y es tu casa, haces lo que querés. Si querés tener un caballo en el balcón, lo puedes tener. Aunque no es bueno para el caballo. No hagan eso. Espero que esto esté en foco. Espero, porque no llego a ver. Está muy lejos la cámara. Siguiente pregunta. Gabriela dice, ¿el transporte es muy caro? Bueno, acá va a depender de muchos factores. Primero, si es transporte dentro de una ciudad o dentro de una zona, y después si es transporte de un punto de Inglaterra a otra ciudad, ¿no? Por ejemplo, si están viajando de vacaciones o lo que sea. Por supuesto, ya saben, Londres es carísimo. Hace poco estuve ahí y por día estuve gastando como 14-15 libras fácil de subte, de metro
y trenes y buses, y yo estaba como, oh, por favor, era como bastante, 14 libras, igualmente acá también sigue siendo, por más que yo gane en libras, para mí me pareció súper caro, como 1 hora y media de trabajo, por lo menos, mínimo, en un trabajo, en un bar, por ejemplo, equivale a eso, equivale a 1 hora y media de trabajo. Después hay otras ciudades que son más económicas, sí es caro comparado con otros países, eso no lo voy a negar, inclusive en ciudades más baratas o en pueblos tal vez sigue siendo caro, sinceramente. Por ejemplo, acá en Birmingham, si yo quiero viajar dentro de la ciudad con 2 libras con 40, ida y vuelta serán 4 libras aproximadamente o 3.50, porque si compras el ticket para todo el día te cobran eso y ya está. 3.50, que no me parece una locura comparado con otras ciudades. El tranvía también está casi 3 libras. Y después, respecto a viajar por Inglaterra, los trenes por lo general suelen ser muy económicos, depende a dónde vayas y depende del horario y el día. Si es Bank Holiday, que es como fin de semana largo, por lo general ahí aumenta, así que traten de comprar o a último momento o con tiempo, pero puede ser que encuentren ofertas. A mí a veces me pasa que voy a buscar un pasaje a Londres desde Birmingham y sale 100 libras y de repente al otro día está 30, entonces yo creo que hay que jugar un poco con eso. Y también si van a tener tiempo y no son viajes de 8 horas, o sea que van a ir desde Londres, o no, más horas, de Londres a Escocia por ejemplo, les recomiendo que usen Megabus, que ya Megabus le estoy haciendo una publicidad tremenda, espero que algún día me encuentren y no sé, me paguen por esto. Pero Megabus yo lo amo, es como mi mejor amigo. Literal, por 4 o 5 libras puedes viajar por Inglaterra. Literal, yo he pagado hasta 4 libras por irme de Birmingham a Liverpool o a Bristol. Y sinceramente es mucho más económico que el tren. El tema es que tarda un poquito más. Pero bueno, si uno tiene tiempo y lo puede hacer, los buses también no están tan mal. Por lo general no son cómodos, no son como esos buses de larga distancia que uno se puede acostar ni nada por el estilo, pero no está mal. Por 4 o 5 horas como mucho no está mal. Y después el tema de aviones, la verdad es que para mí no, a menos que estén cruzando a la isla de Irlanda, yo no me tomaría un avión. Incluso creo que hasta a veces si van a viajar es mejor alquilar un auto. También pasa eso en Inglaterra. Inglaterra está muy bien conectada, Reino Unido en general está muy bien conectado con trenes, buses, etc. Pero hay lugares que se necesita tener un auto como para recorrerlo bien. Por ejemplo, si van a la zona de Cotswolds o a Cornwall, necesitas un auto para recorrerlo, porque no es que está todo tan cerca y todo como con estaciones de trenes ni nada. Así que yo ahí recomendaría rentar un auto si pueden. Otra pregunta: ¿es cierto que a los extranjeros, aunque ya tengan residencia allá, se les trata como ciudadanos de segunda? Yo no creo que eso pase, y de hecho mucha gente habla comparando, ¿no?, Reino Unido o Inglaterra si quieren con Estados Unidos, que aunque estés viviendo ahí hace años, aunque hayas nacido en Estados Unidos, etcétera, siempre es como que hay más racismo, no sé si me entiendes, se escucha más por lo general, y acá no tanto. Acá de hecho en tema de movilidad laboral no importa si llegaste hace poco, si tienes una visa, si naciste acá o no, lo que va a importar es cómo vos trabajes, quién seas, etcétera. Entonces puedes llegar a jefe si quieres. Y después, bueno, obviamente hay gente de M en todos lados y sí, puede pasar, pero por lo general yo siento que no se da. Y en otro de los videos que también hablé de desmintiendo Reino Unido, que me preguntaron si eran racistas y eso, con los latinos se da más con otros países de Europa. Menosprecian mucho a los árabes, a los indios, y pasa más por ahí, como que tienen problemas con, no todos, por supuesto, no voy a generalizar, algunos ingleses de M tienen problemas con gente de estos países, pero no, la verdad es que no sé por qué. No te van a tratar como de segunda, a menos que sea una persona media pelotuda. No pasa. Siguiente pregunta: ¿es verdad que la gente es fría? Esta pregunta ya la respondí y hablé bastante de esto en este video de desmintiendo en Reino Unido. Hice 3 videos de eso y hablé bastante, así que vayan a verlo. Cuando termine este video lo pueden ir a ver y se van a enterar si los ingleses son o no fríos. Vayan a verlo. Male Morales dice: quiero ir a trabajar y estudiar a Londres, ¿dónde puedo averiguar por departamentos? Deptos. Bueno, también de eso hice todo un video de dónde conseguir departamento, de cómo rentar, cómo alquilar, cómo hacer todo el trámite, cómo llamar, cómo encontrar casa. Le di todos mis consejos, les conté toda mi experiencia. Es un video larguísimo, creo uno de los más largos que hice en este canal, dura 40 minutos, pero es todo de cómo rentar tu propia casa en Inglaterra, que se los voy a dejar acá arriba y acá abajo también. Hice otro de cómo rentar o cómo conseguir una habitación, una casa compartida, y también estoy hablando en otro video de los precios, para que ustedes tengan una idea y que no los caguen.
sepan, ¿no? Como que sepan de más o menos cuánto les pueden llegar a cobrar entre Londres y otros lugares de Inglaterra, porque hay una diferencia importante respecto a los departamentos y alquilar casa en general. Siguiente pregunta: ¿cómo trabajar legalmente con el Brexit? Bueno, con visa, seas europeo o seas de Costa Rica, de donde seas, con visa. Esto genera como muchísima confusión. Si ustedes tienen un pasaporte europeo, a ustedes y nada más ustedes los mató el Brexit, podemos decir, les va a cambiar algo. Pero si ustedes tienen un pasaporte de otro país, de donde sea, el Brexit no les tiene que importar. Si su pasaporte es de la Comunidad Europea, ahí sí el Brexit les va a cambiar en algo. Pero las visas para trabajo, para estudios, para lo que sea, estuvieron ahí siempre para todo el resto de personas. Nada más que los europeos, por ser parte de la Unión Europea, y cuando Reino Unido era parte de la Unión Europea, tenían la facilidad y la movilidad de elegir otro país para vivir y que los trámites sean mucho más fáciles. Ahora, seas europeo de la Unión Europea o no, o seas de Asia, de África, de América, de Oceanía, de donde seas, necesitas la visa. Pero eso siempre fue así para el resto de países. Así que si quieren saber todo el tema de visas, ya hice 2 videos, se los dejo acá abajo, y ahí hablé de todas las visas que hay y las mejores o las más interesantes para poder verlas y para poder pensar, para que ustedes puedan pensar si les sirve alguna de esas visas o no. No les voy a negar que son visas que, bueno, son complicadas, son caras, etcétera, pero no es imposible. Hay mucha gente que está viniendo en este año, inclusive en este año tan loco, con visa. Siguiente pregunta: ¿qué ciudad es la más económica? La ciudad más económica de toda Inglaterra o de Reino Unido. Ay, no sé. Londres seguro que no es. Yo creo que Londres no es. Las capitales nunca son baratas, nunca son económicas. De ciudades grandes en Inglaterra tenemos Manchester, Liverpool, Birmingham, obvio. Bueno, Londres, Nottingham no es tan grande, pero la podemos meter ahí, entre otras, hay varias. Londres, por supuesto que no es la más económica, a menos que se vayan como muy a las afueras de Londres. También hice un video sobre eso. Yo creo que Birmingham, sinceramente, para ser la segunda ciudad más grande de Reino Unido y para tener bastante oportunidades laborales, para tener buenas universidades, etcétera, es una ciudad muy económica. Y mucha gente dice que es una de las más económicas o la más económica de toda Inglaterra. Y sí, yo a veces comparo precios entre rentar una casa o alquilar una casa acá en Birmingham con otra ciudad, veo una gran diferencia. También hay otras posibilidades como vivir en pueblos, vivir en ciudades chicas. De eso también hice otros videos, de por qué no vivir en Londres, básicamente, ¿no? Cómo es vivir en pueblos, en ciudades chicas. Yo viví también en el medio del campo y ahí, obvio, los precios son otros. Pero acá me preguntan por ciudades. Yo creo que Birmingham, Nottingham, Manchester también no son ciudades caras, dependiendo siempre qué tipo de casa, en qué zona, qué área. Después el tema de comida, council tax, agua y todo eso es como igual a nivel nacional, así que más que nada se van a tener que fijar cuál es la diferencia de rentar casa o comprar casa con la diferencia de salarios. Y respecto a los salarios, es verdad que en Londres puede ser un poco más, pero tampoco una gran diferencia. No es que te van a pagar 1000 libras más porque estás en Londres por el mismo trabajo que podrías hacer en Birmingham. Sí, unas libras más, pero te lo gastás, al final de cuentas te lo gastás en alquiler o en movilidad, en tomarte un metro o en el tren en Londres. Siguiente pregunta: Isvana dice: ¿is it worth it? Tipo, si hago todo el proceso para poder vivir ahí, ¿va a haber valido la pena? Ay, qué pregunta más difícil, pero ¿por qué me pones en esta situación entre la espada y la pared? No sé, yo creo que esto es tan personal, tan personal. Yo creo que sí, es que tampoco te puedo decir sí, dale, re vale la pena, venite a vivir a Inglaterra, que después por ahí te vaya mal y no sé, me quieras matar. Yo creo que siempre va a valer la pena intentarlo. Intentar por lo menos vivir en otro país, si nunca viviste en otro país o lo que sea, o inclusive si ya estás viviendo en otro país que no es el tuyo y querés cambiar de país por algún motivo y querés intentarlo y te interesa Inglaterra, obviamente que va a valer la pena, pero tenés que estar muy preparado emocionalmente, psicológicamente y todo para lo que venga. Y esto vale para Inglaterra, para España, para Francia, para Italia, para donde se quieran ir a vivir, inclusive China. Hay que estar preparado, hay que saber realmente por qué estamos yendo a ese país, nos tiene que gustar. Si a ustedes no les gusta el país, chicos, no va a ser tan fácil. Yo creo que siempre va a valer la pena
pena, pero también va a depender de cómo uno es, de cómo es la personalidad, de si uno es de bancársela en el sentido de, bueno, pase lo que pase, yo soy fuerte, me la banco, salgo, pongo ahí mi cara a buscar trabajo y a conocer gente. Voy a contar algo que es más de una experiencia personal, que, bueno, no sé, me lo preguntan un montón y yo a veces no lo respondo porque no sé si quiero hablar tanto de mí en todos los videos, pero al final termino hablando de mí porque claramente tengo que hacer referencia a mi experiencia viviendo acá. Yo me vine a Inglaterra cuando no quería vivir en Inglaterra, o sea, literal, yo me estaba yendo a vivir a otro país, me estaba yendo a vivir a un país asiático, me salió mal, porque nos puede salir mal también, y dije, bueno, no pasa nada, me voy a España. Y cuando llegué a España se me dio y dije, uy, sí, ¿por qué no intento? Total, ¿qué pierdo? No pierdo nada. Agarré mis cositas, me preparé mis dólares y todo, mis libras y mis pocos euros. Así, me vine sola. Tuve acá ayuda de gente conocida, etcétera, pero fue difícil y yo no quería vivir en Inglaterra, no es que era mi sueño, y yo creo que valió la pena. A mí Inglaterra me dio mucho, conocí gente increíble, crecí un montón como persona, me enamoré acá en Inglaterra también. Hay muchas cosas positivas, también hay muchas otras negativas, ¿no? Porque hay días que me agarra la depresión y digo, ¿qué hago acá? Extraño a mi mamá, extraño a mi familia, extraño a mis gatos, extraño caminar por mi barrio, pero bueno, siempre yo creo que vale la pena. Ay, no sé, creo que sí. Y al país al que vayas, si es tu sueño y lo querés intentar, intentalo. Si te sale mal, te agarras tus cosas y te vas a otro lado. Yo sé que no es tan fácil, porque uno dice, ay, qué fácil que lo decís, pero bueno, obviamente no es un proceso fácil, pero no es imposible. Pero tienen que estar preparados psicológicamente, mucha terapia antes de venir, chicos. Prepárense porque no es tan simple y tienen que estar muy muy fuertes psicológicamente para esto, sobre todo si van a venir solos, como me pasó a mí. Y Isvana, si venís, espero que valga la pena para vos y que te vaya muy bien. Llámame cualquier cosa. Esto no está en foco ni para Dios, ¿eh? Hay otra cosa más que quería agregar para esta pregunta, que es que uno puede tener muchos miedos cuando está por irse a vivir a otro país, pero siempre tienen que pensar en las partes positivas, en por qué ustedes están yendo, y seguramente, por más que tengan miedos y todo, tarde o temprano van a conocer gente, van a conocer otra cultura, van a mejorar el idioma o conocer otro idioma o otros idiomas, incluso en el mismo país, y van a aprender a trabajar otras cosas y otras realidades, y yo creo que eso siempre vale la pena y que te ayuda muchísimo a crecer como persona. Yo sinceramente no soy la misma de la chica que llegó hace 2-3 años atrás. Cambió un montón mi personalidad, la manera de ver el mundo también, mi manera de relacionarme con la gente, y yo creo que eso siempre vale la pena. Incluso si el día de mañana me tenga que ir a otro país, o me tenga que volver a Argentina, o me tenga que ir a España, yo creo que obviamente para mí valió la pena todo este aprendizaje, no te lo saca nadie. Incluso si venís y al mes te das cuenta que este no es el lugar para vos, no es un fracaso, así que yo creo que va a valer la pena si lo intentás. Si no lo intentás, te vas a quedar siempre con la duda. Pero por supuesto creo que tienen que estar preparados y tiene que ser realmente algo que ustedes realmente deseen y quieran, etc. Creo que tienen que saber que este es el país para ustedes, o por lo menos tener una idea, ¿no? Por eso hago tantos videos sobre Inglaterra, etc. Porque creo que les puede ayudar en algún punto, ¿no? Como conocer un poco más la realidad, porque no todos los países son perfectos. Ningún país es perfecto. Acá se habla mucho del tema de primer mundo, Europa, y yo no creo en eso, para empezar. ¿Qué es primer mundo y tercer mundo? Lo que sea. No. Todos los países tienen cosas buenas y malas, y por eso yo en mis videos trato también de contar las cosas malas. Aunque a muchas personas les moleste o se enojen conmigo, hay cosas buenas y cosas malas, y por eso las digo, para ser honesta, sincera, y que ustedes sepan realmente cómo es la realidad, porque si van a pensar en mudarse a otro país, tienen que estar preparados, con lo bueno y con lo malo. Así que nada más. Eso es todo por hoy. Hablé un montón, ¿no? Ya me voy a la garganta, significa que hablé un montón. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, no se olviden de suscribirse, darme un like, comentar, compartirlo si crees que a alguien le puede interesar. Cualquier duda o pregunta que tengan me lo pueden dejar abajo, y también me pueden hablar por Instagram. Y no se olviden que dentro de pocos días voy a subir la segunda parte de este video. Así que estén atentos y suscríbete, así YouTube te avisa que estoy subiendo ese video, porque quedan muchas preguntas por charlar. Así que nada más. Les mando un beso enorme y nos vemos la próxima. Chau, chau.